médico-sanitaria por la Universitat Jaume I y lleva desde 2011 traduciendo e interpretando para la comunidad queer, trans y no binaria. Y con esto te doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Veis, primero os dejo claro que la primera y la última diapositiva son exactamente lo mismo, tienen un código QR y ese código QR os lleva a las diapositivas, por si las queréis compartir, por si lo que sea. Entonces, hola, sí, en efecto, soy Artemis. Quería agradecerles primero a la Universidad de Alicante y al Instituto Interuniversitari de Filología Valenciana invitarme. Eso porque soy la única persona, entiendo, que no es docente de Alicante y que me hace muchísima ilusión estar aquí. Gracias a todos los que os habéis conectado para escuchar acerca de eso. Y bueno, os voy a contar un poco sobre lo que está pasando en la lingüística o en la lengua española en respecto a las identidades no binarias. También, también sé bastante sobre lo que está pasando en inglés, también sé un poquillo sobre otros idiomas, pero estoy escribiendo la tesis específicamente sobre lo que está pasando en español en respecto a las personas no binarias. Lo primero, cuando hago estas ponencias siempre defino 4 términos porque hay mucha confusión. Sé que muchos de vosotros ya sabéis lo que significa todo esto, pero hay personas que no y quiero que me sigan también. Entonces, lo explico así. Va una persona al hospital y da a luz a un bebé. Y el médico le dice, felicidades, ha tenido una niña, felicidades, ha tenido un niño. En la mayoría de los casos, esa niña crece y sigue siendo una niña y es una señora y toda la vida es una chica. O el niño crece y es un chico y es un señor, y en este caso, este chico o esta chica serían personas cis o cisgénero. Estoy viendo el micro de alguien, creo. Vale. No sé si me queríais decir algo, como no veo el chat. Entonces, si esta niña o este niño crecen y resultan ser otra cosa, tener otro género, son personas trans o transgénero. Y trans o transgénero incluye tanto el caso de que la niña resulte ser un niño, el niño resulte ser una niña, o a las personas no binarias como yo, que es una categoría muy amplia para personas que tenemos varios géneros, que no tenemos ningún género, cuyo género fluctúa. Entonces es una palabra muy amplia para definir eso, que existimos fuera del binario de ser hombres todo el tiempo o mujeres todo el tiempo. Lo que no es ser no binario es cuando el médico dice, no sé si es un chico, no sé si es una chica, no sé qué es, o algunas características que se pueden desarrollar más adelante, porque eso es una persona intersexual o intersexo. Hay personas intersexuales o intersexo que también son no binarias, igual que hay personas pelirrojas que son zurdas, pero no tienen nada que ver. Entonces, yo estoy hablando de personas no binarias y no de personas intersexo. Vale, ¿cómo hablamos de las personas no binarias? Pues la respuesta así fácil es lenguaje inclusivo. Pero a mí no me gusta usar ese término y os voy a decir por qué, por 2 razones. La primera es que es muy vago. Si yo digo vamos a tomarnos unas cañas ahora que es fase 1, a lo mejor a la persona a la que quiero invitar a tomarse una caña no bebe o este mes no tiene dinero para salir o le da miedo salir porque es grupo de riesgo. Yo solamente quiero estar con esa persona, ¿no? Pero al decirle vamos a tomarnos unas cañas, no estoy usando lenguaje inclusivo, no estoy siendo inclusive. No es ofensivo, simplemente no es inclusivo. También evito este término de lenguaje inclusivo porque puede ser binario. O sea, podemos hablar de ser inclusives y de incluir a las mujeres, como con todas estas opciones que seguro que habéis visto, con los desdoblamientos, la arroba, usar el femenino genérico. Todas estas opciones pueden funcionar dependiendo del contexto, pero no funcionan para hablar de las personas no binarias. Si vais a hablar de esta misma conferencia ahora mismo, no podéis decir Artemis el barra la ponente porque no, porque yo soy Artemis le ponente. Entonces, no es lenguaje inclusivo. Yo lo llamo lenguaje no binario y además lo divido en 2. Lo divido en lenguaje no binario directo e indirecto. El lenguaje no binario indirecto en español lo podemos usar a través de sustantivos epicenos, adjetivos variables, posesivos y todo este tipo de lenguaje que evita las marcas de género personal. Y este lenguaje seguro que lo leen las personas prescriptivas y no le ven ningún problema. Es bastante indetectable.
Entonces, por ejemplo, podemos decir el claustro del profesorado en lugar de los profesores. Ojo que no estoy hablando de evitar todo el género gramatical, porque el español tiene género gramatical, el claustro es epiceno en masculino, igual que las personas es epiceno en femenino. No estoy diciendo que no digamos las personas porque algo tenemos que decir en esta frase, pero las personas no le pone género a las personas de las que estamos hablando. El lenguaje no binario directo es ya un poquito más, iba a decir radical, no es que sea radical, pero es el que no les gusta a los prescriptivistas. Y en español se divide en neologismos, como podrían ser neidre, que se usa para padre o madre, o nb, que es un adjetivo cortito para decir persona no binaria, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos neomorfemas. Y estos, seguro que habéis visto algunos, no sé si todos, pero se pueden poner así. Voy a dar un ejemplo de frase en masculino y femenino, que sería: mi amigo es un autor fantástico y famoso, mi amiga es una autora fantástica y famosa. Y de hecho, como decía Elena, la lengua en general, hasta ahora que vivimos a través de los ordenadores, la lengua es principalmente un acto oral o signado y después ya pensamos en cómo la escribimos. Entonces, al cambiar esto, por ejemplo, el morfema de la E, sería así. Sería: mi amiga es una autora fantástica y famosa, porque estamos preservando la pronunciación y luego ya lo escribimos, siguiendo las reglas ortográficas. El neomorfema de la X, que ahora os hablo un poquito más, sería simplemente tachar los morfemas que tienen género. Eh, Iba a señalar con el cursor, pero creo que no lo veis, así que no. Iba a decir, como veis, autor técnicamente no tiene morfema. Es una palabra masculina, para hacerla femenina le añadimos una A. Entonces yo recomiendo cuando vais a cambiar una frase a usar cualquier neomorfema, cambiar desde una frase en femenino, porque si no os encontráis con casos como autor o él y no sabéis exactamente cómo cambiar la frase, mientras que autora o la o ella sí que podéis cambiarla. Reitero que cambian los morfemas de género personal, y lo reitero porque es que pasa mucho que la gente me dice cosas como estas, pero me dicen eres un amore o eres muy buena persona, y yo lo aprecio y de hecho bueno, uno, me parece muy tierno, y dos, me parece muy interesante ver cómo se equivocan las personas y por qué están compensando y de qué manera, ¿no? Entonces, yo soy muy buena persona porque ella es muy buena persona y él también es muy buena persona. En estos casos no hace falta cambiarlo porque son frases epicenas. También en el caso de estaba cansado de esta mañana no hace falta cambiarlo. Hay personas que sí que le quitan todo el género gramatical a las frases. Entonces, conozco a gente que diría estaba cansada de este mañana. Y eso es un acto de activismo lingüístico. Y es un activismo lingüístico, yo diría, bastante radical, que desde luego se hace. Yo jamás diría que no se hace, pero por lo general cuando hablamos de lenguaje no binario estamos hablando de personas, en algunos casos de animales, de objetos personificados como un muñeco o una planta. La X. La primerísima queja que tiene todo el mundo acerca de la X es que no se puede pronunciar. Y eso es un error. Además, la X se puede pronunciar y es muy interesante porque se pronuncia de un montón de maneras diferentes. Me habéis oído que yo digo amigue, o sea, yo leo la X como una E. Leo también los caracteres, digamos, extraños, como el asterisco, la barra baja, luego os enseñaré un par más. Yo todos esos los leo con E. Pero también hay gente que sobre todo dependiendo de qué otros idiomas habla o se hablan en su comunidad, puedo decir X, X, Kush, Ox, Sh como en gallego, también he visto Ch. Entonces es pronunciable de muchísimas formas y es muy interesante por eso, porque podemos ver con qué idioma se relaciona la persona aunque no los hable. La X también es parte de la cultura latinex de Estados Unidos. Esto se debe sobre todo a que la cultura latinex, aunque no todo el mundo sea bilingüe, aunque haya gente que sea monolingüe o en español o en inglés, hay mucha gente que sí que habla ambos idiomas y la X se usa mucho en inglés
y como que la están usando para simbolizar no solamente a las personas no binarias, sino específicamente a las personas no binarias latinx bilingües de Estados Unidos. Y la X también es interesantísima porque es un morfema bilingüe. No tengo muy claro si ha saltado del español al inglés o del inglés al español, pero sí que estoy convencida de que es la misma X que vemos en palabras como estas, woman, person, en las que tachan parte de la palabra que podría significar que hay hombres. Obviamente, woman no significa nada de hombres. La gente no tacha esa E porque piense que woman está hablando de hombres, sino por demostrar de una manera rápida y muy visible que esto es un espacio feminista o que están hablando específicamente de las mujeres. Es como también activismo lingüístico porque choca, porque la ves y te choca al verla. Para mi investigación, obviamente, estoy leyendo muchísimos documentos y artículos y cosas sobre el lenguaje no binario y veo que hay muchísima gente que tiene un cronograma erróneo a más no poder acerca de estos neomorfemas, ¿no? Entonces, la historia que suelo oír, que está mal, es que el feminismo como que arrancó en los años 70, que eso sí, o sea, parte del feminismo crítico lingüístico creció, tuvo más visibilidad en los años 70, vale, entonces dicen, el feminismo arrancó en los años 70, ahí se empezó a desdoblar, en los 2000 entró la arroba, en los 2010 entró la X y ahora en 2015 ha empezado la E. Errores por todas partes. Tengo constancia del uso de la E en los 70, ya la usaba Álvaro García Meseguer, la propuso en el 76. Y de hecho pienso que se usaba antes, pero ese es el primer caso del que sé. He visto el asterisco y la arroba en los años 90 y Claudia Milán documenta el uso de la X también en los 2000. Además de todo esto, estos son ejemplos de uso, pero es que desde siempre la gente dice que el masculino genérico es genérico y desde siempre sabemos que no lo ha sido. Entonces, por ejemplo, Belén Almeida en 2012 escribió un artículo fantástico que luego están las referencias hablando de los desdoblamientos en el español medieval. Entonces, todos estos morfemas y estrategias que estamos usando actualmente son un paso más en un viaje, en un trayecto que llevamos desde siempre. Además de esto, aunque estoy hablando de personas no binarias, quería tocar un momento con los genéricos, porque Alicia Franco Martínez en 2012 nos cuenta, hizo un estudio en el que demuestra que sí que extraemos estereotipos masculinos de frases con masculino genérico y estereotipos femeninos de femenino genérico y neutros o no sacamos nada de las frases ya sea con E, con X, con arroba, con lo que sea. Y esto hizo de hecho dos estudios, uno como parte de su TFG y otro más adelante, 2 o 3 años después, lo repitió y sacó los mismos resultados. Entonces la gente tiene estos sesgos aunque no lo sepa. Algunas de las frases que usó como ejemplo fueron, hay un grupo de amigos y ven a alguien caerse. ¿Y qué hacen? Y si era amigos, la gente respondía de unas maneras, amigas de otra manera completamente diferente, y con la X o con la E de amigues, pues de otra manera. Otra de las cosas, creo que sigo diciendo que todo es muy interesante, pero es que lo es. Otra de las cosas muy interesantes sobre los neomorfemas y en general sobre el lenguaje no binario es que fluctúa mucho y cambia no de un día para otro, pero puede que sí de un mes para otro, porque surgen necesidades. Las necesidades están ahí, pero las expresamos, tenemos redes sociales, podemos hablar con personas que no ya que estudien estas cosas, sino personas no binarias en otros países que hayan oído una palabra o lo que sea. Entonces, uno de los ejemplos de ahora mismo de rabiosa actualidad serían palabras como estas, autor, seguidor, señor, español, estaba hablando hace un rato, que ni siquiera termina en or. Son palabras que, bueno, no tienen morfema final en masculino, entonces en femenino se les añade una A,
para usar la E o la X, pues se les añade al final y ya está. Pero nos encontramos con este problema en plural, que en plural tenemos autores y yo no sé si estoy hablando de autores hombres o de autores no binarios. Tengo que añadirle un les o decir autores publicades o lo que sea, y es un problema. Entonces, en febrero surgió la idea de usar auter o autores, por ejemplo, o seguider o doctor. Y esto surgió de Guille Jiménez, que empezó a hablar con Herminia Páez en redes sociales, perdón, en Twitter, y a Guille se le ocurrió usar el auter. Y de hecho conozco a un par de personas que lo usan de febrero a ahora que estamos en mayo, lo han adoptado en su dialecto y lo usan con soltura total, por escrito, al hablar, de cualquier manera. O sea, dicen traductores porque esa es la palabra. A lo mejor de aquí a 6 meses han vuelto a cambiar, han encontrado otra palabra que les guste más, pero de momento están haciendo eso porque han identificado una necesidad con autor, que es el ejemplo que he dado, autores, y necesitan otra manera de decirlo. Todo esto además va más allá del género, ¿vale? Estoy hablando de género y de personas no binarias, pero el género gramatical nos da muchísimo juego, porque podemos expresar muchas más cosas. Entonces, primer ejemplo que os voy a dar son los pronombres. Compartir pronombres en realidad es un calco cultural del inglés, ¿no? Porque en inglés no hay género gramatical, simplemente tienes tus pronombres y un par de palabras con género como brother, sister, que puedes decir sibling o te puedes inventar otra cosa. Pero por lo general en inglés todos son los pronombres, mientras que en español son los morfemas y las palabras y demás. Entonces, podemos expresar nuestro género de varias maneras. La manera más común en redes sociales sería eso, compartir los pronombres. Y yo tengo estos en mi perfil, en el nombre de Twitter, en todas las redes sociales. Tengo elle/day. Con el elle/day no solamente estoy expresando en español dime elle y en inglés dime they, que en inglés además hay muchísimas opciones, sino que además estoy diciendo hablo español, hablo inglés, por alguna razón he decidido poner español antes, pero además no hablo estos otros idiomas, ¿no? No hablo francés, así que no tengo pronombre en francés. Estoy aquí en Vigo, estoy aprendiendo gallego, todavía no hablo gallego. Entonces, en gallego yo no tengo, no he decidido qué pronombre necesito o no sé qué género gramatical usar. Por lo general entiendo que se hablaría con la E, entonces sí, vale, llámame L, pero si tienes otra estrategia, si se te ocurre otra cosa, a mí me da igual, con tal de que hables de mí como persona no binaria. Bien, entonces con el they expreso el género y expreso los idiomas. Lo mismo pasa con mi compañera de doctorado, que es galego falante y que dice que su pronombre es ela y ya está, no tiene ela barra ella barra they o barra she, solamente es ela porque ese es el idioma que habla y no quiere hablar ni en español ni en inglés. Pues ahí está. Otra cosa que pasa es que, como el español tiene sus géneros gramaticales relativamente estrictos, hay mucha gente a la que no le gusta que usemos elle o elli o ellu, que también se usan. Entonces, hay personas que usan un género gramatical binario en español, como sería ella, pero en inglés quieren usar otro. Entonces, tengo varias amigas que en español son amigas, pero en inglés son friends, que es neutro, pero usan they. Además de los pronombres, podemos compartir nuestro género gramatical pues directamente con el género gramatical, ¿no? Entonces, mirando bios de las personas a las que sigo, podemos ver de qué manera se expresan, ¿no? Hay personas que ni siquiera ponen los pronombres, pero no por no poner los pronombres no nos dicen su género. Entonces dice traductor valenciano de yo que sé, certificado en lo que sea. Hay varias palabras con sus morfemas que nos expresan cuál es su género gramatical y nos lo están contando. Además, nos están contando quiénes son. Obviamente es la bio, pero las palabras que eligen para marcarlo también son importantes.
los genéricos. Iba a decir, primero quiero decir que no es ofensivo, o sea, decir los estudiantes hablando de unos estudiantes imaginarios, ¿no? Los estudiantes deberían poder ir a estudiar, ir a clase, deberían poder salir de casa, lo que sea. Son personas genéricas, también podemos decir las estudiantes y no hay problema. Obviamente, si estamos hablando de 3 chicas que son estudiantes, pues no podemos decir los estudiantes, no son las estudiantes. Pero no es ofensivo el que elijamos. Sin embargo, sí que son una decisión política. Entonces, al hablar con la gente, al decir hola a todos, al decir yo siempre, como dije al principio de la presentación, le medi que dice, ha tenido una niña, estoy expresando parte de eso mismo, de mis opiniones sobre el género, sobre la política. Hay gente que usa el femenino genérico, aunque sean personas no binarias, aunque sean hombres, aunque no usen el femenino para sí mismos, pero sí que lo usan en genérico también para visibilizar a las mujeres. Entonces, los genéricos no solamente van acerca del género de la persona que está hablando, sino que nos cuentan sobre su política. Voy a dejar 2 ejemplos más, que iban a ser este que ya conocéis. Dije que iba a tener un par de ejemplos y estos son los de lenguaje que sí que es más digital. Entonces, esto obviamente no podía existir hace 300 años porque bueno, se podía hacer un graffiti, imagino, ¿no? Pero esto no le iba a llegar a la casa a nadie. Entonces, podemos tener expresiones, digamos, expresiones lingüísticas como estas, en las que podemos leer esto como queramos. Puede ser unidas podemos, unidos, unides, y te puedes sentir incluido o no porque ese morfema ya no está, ya no hay morfema, lo llenas con lo que tú quieras y además te dan un corazoncito para hacerte sentir incluido. Pero este es el caso que conocemos en España. Hay otro caso que creo que deberíamos conocer más en España, que es incluso más guay, que es el de Argentina. Que esto es el partido del presidente actual, Fernández Alberto. El partido se llama Frente de Todos, pero esa O, ese morfema de género, no solamente lo han reemplazado con un corazoncito para que te sientas incluido, sino que es que además al poner el sol y al poner el resto de las letras en azul, lo están reemplazando con la identidad nacional. Y podría ser que lo haga pues por hacer bonito, pero sabemos que el hijo de Fernández Alberto es queer, hace drag y Fernández Alberto, de hecho, da muchísimos discursos y cada vez que habla con la gente habla de todos, todas y todes. Entonces es consciente, esto es una decisión consciente de incluir a todas las personas, a todos los argentinos. Y no tengo conclusiones, solamente quería compartiros esto, daros como una idea de lo que está pasando en la lingüística en español. Tengo una bibliografía cortísima aquí y os voy a pasar otra vez la última diapositiva que tiene el código, así que si queréis las diapositivas, ahí están. Y ahí está. Gracias, Artemis, por... Ay, perdón, que creo que no se me escuchaba, ¿no? Ahora sí te escucho, sí. Vale. Muchísimas gracias por explicarnos este tema que aunque bueno, nosotros ya lo hemos introducido en clase, no deja de ser difícil de entender a veces. A mí también me cuesta explicarlo bien y claro, ¿quién mejor que tú? Entonces, me alegro de que hayas aceptado hacer esta explicación para que lo entendamos mejor. Voy a leer las preguntas que hagáis, me imagino que haréis alguna. Yo sí que tengo una, que es una cuestión que suele pasar. Por ejemplo, yo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Sí que tiendo a evitar a usar algo no directo, lo evito específicamente
y quienes son mis estudiantes saben que a veces tengo en clase estos cortocircuitos y digo, femenino genérico, de repente pongo un E e intento modificar porque, como dices tú, representa mi identidad, mi ideología y mi compromiso, aunque no siempre lo haga bien, ¿no? Mi pregunta más bien para quien no entiende este fenómeno, quien no lo comparte, el uso hacia ti de un masculino o de un femenino o hacia una persona no binaria es un shock. ¿Qué representa para tu identidad? Porque lo que estábamos comentando en clases de identidad es lo que era interesante. No sé si me lo preguntas también porque tuve un hilo esta semana acerca de esto. Ah, no, esto no, pues mira, no me Hubo un hilo. A ver, por lo general, yo ya tengo muchos años, yo llevo muchos años en esto, llevo como 15 años usando, iba a decir siendo persona no binaria, a veces he usado la E, a veces no, pero yo ya estoy bastante curada de espanto. Entonces, los errores y los cortocircuitos no me ofenden en absoluto. Soy consciente de que, como persona no binaria y como lingüista, soy consciente de que esto es un cambio lingüístico, que tienes que reaprender cosas. Es un poco como aprender un idioma, no sé si un idioma, pero un dialecto, digamos. Es como aprender partes del idioma que no usas. Entonces, los cortocircuitos no me molestan en absoluto. Ahora bien, usar o el femenino o el masculino para hablar de mí porque sí, porque no quieres exportarte, porque no te parece bien, entonces sí que me parece de mal gusto y sería lo mismo que hablar de cualquier persona trans en el género que no es. Ahora bien, usar, como decíamos, el indirecto para hablar de mí me irrita un poco que siempre uses el indirecto porque es un poco como negar que sabes quién soy, negar mi identidad, pero yo no lo consideraría usar. Gracias por la explicación, porque hay veces que, pues, ¿no? Sobre todo personas que... Uy, la almendra, espera. Que no están tan familiarizadas y pueden, aunque claro, no conocen esta variedad, ¿no? Te voy a pasar a hacer las preguntas que hay en el chat, ¿vale? Aparte de que tienes una groupie, que es mi Raquel, mi estudiante de TFG, que está toda emocionada, preguntaban, hay un montón de comentarios, pero a ver, voy a intentar recuperarlos. Si habrá, ¿tú crees en el futuro una normalización de estos morfemas, una estandarización, una codificación? Es decir, que la E llegue a aceptarse como una normativamente en el estándar culto. Sí, yo creo que definitivamente sí. Anecdóticamente, yo cuando empecé a usar esto hace eso que he dicho, 15 años, 13 años, no lo usaba nadie, o sea, lo usaba yo y era muy interesante porque lo usaba y la gente no lo oía, que es un fenómeno del que habla bastante Kirby Conrod en inglés, de que la gente como que no asume que eres una cosa y no le oyes, entonces te oyen. Y pasa mucho con los pronombres, que alguien te dice he y le dices they y os pasáis como 3 interacciones diciéndole they y no lo oyen. Entonces, hace 15 años la gente no lo oía y decían que era él o decían que era ella como les salía de las narices. Y ahora la gente no solamente lo conoce, hay obviamente gente a la que lo odia, pero la gente no solamente lo conoce, sino que hay gente que lo usa. Y hay casos como los que me mandas tú misma, María, de gente en la televisión o gente por la calle o en los foros o en lo que sea, usando el todes. Y a lo mejor no lo usan siempre, no les falla la concordancia o no se les ocurre usarlo en tal caso o tal otro, pero sí que lo están usando cada vez más. Y creo que esto es un cambio lingüístico que viene y que a lo mejor esta generación no, pero de aquí a 10 generaciones creo que se usa sin ningún problema. Vale, paso a hacer otra pregunta. Una persona preguntaba si no crees que esta forma de comunicarse puede entorpecer la comunicación, ser confusa o poco eficaz. Me imagino que pues por esa novedad o desconocimiento que presenta las personas sobre la realidad de las personas no binarias, ¿no? Que hay mucha gente que ni siquiera sabe qué significan y qué existen, ¿no? Entonces puede llegar, se preguntan si puede llegar a entorpecer o evitar la comunicación, ¿no?
Aparte de los neologismos, ¿no? O sea, Neidre entiendo perfectamente que la gente no lo entienda. Yo, de hecho, uso Sadre, que es otra alternativa, por eso mismo, porque es que la gente no entiende Neidre. Pero aparte de los neologismos, creo que más que entorpecerlo porque la gente no lo entienda, lo entorpece la gente que no lo quiere entender. Entonces, esto mismo que decía, ¿no? Cuando empecé la gente no lo oía y me llamaba ella o me llamaba él porque es que oía lo que quería oír y lo entienden, ¿sabes? Entendemos a la gente con acentos, entendemos a la gente a la que le falla la concordancia, entendemos porque sabemos que en español esto es nada más un morfema, entendemos toda la palabra y luego aquí hay una cosita rara. Lo que pasa es eso, que hay gente que habla o que escribe de esta manera y tiene gente y nos para. Y es como, ¿qué estás diciendo en mi cumpleaños? Pues no, de años ya. Sí, Entonces bueno, creo que lo que entorpece es eso, como estar cerrada de mente y no... de esa tuvimos una agarrada por Twitter de traca. Otra pregunta que hacían es si esto puede provocar dificultades en la traducción. Pues como no todas las lenguas son gramaticales, ya sabemos que hay diferentes tipos de expresiones, hay lenguas gramaticales, otras que no tienen género gramatical como lo que tiene el español, otras lenguas romances, pregunta si esto plantea una dificultad en la traducción y si esta opción, perdón que son una pregunta doble, me estoy haciendo así como los periodistas de la tele, si esta forma de comunicar no binaria en lenguas como el latín o el alemán se podría emplear el neutro. Me he explicado fatal, ¿no? Menos mal que me estás leyendo las preguntas. A ver, espera, la primera era si hay problemas de traducción. Sí, claro. Tengo, o sea, de hecho, he hecho varias charlas y presentaciones sobre esto específicamente de la traducción. La semana pasada hicimos una, no sé si una mesa redonda, una discusión, una quedada para ATRAE, que es pues la Asociación de Traductores Audiovisuales de España, algo así, de traducción audiovisual. Hicimos una charla, 5 personas que hacemos esto, traducción queer y trans, sobre esto. Lo podéis encontrar en YouTube, en mi página web, en el Twitter de Atrae. A lo mejor Carlas, que está por ahí, nos puede poner el enlace en el chat. Y hablamos sobre esto. Tengo un artículo también para la linterna al respecto. Entonces, ¿puede provocar dificultades? Sí. Yo creo que la dificultad, diría, más frecuente que más veo entre el español y el inglés sería el uso del they en singular en inglés, que puede ser genérico y ya está, puede ser explícitamente no binario y además puede ser en plural. Entonces veo bastantes errores de traducción en los que la gente lee el they, lo interpreta como plural y habla de las personas en plural cuando es una persona en singular que es no binaria. Yo lo que digo mucho es que hay que tener la antenita puesta. Entonces, a veces te toca traducir a una persona no binaria y te toca, y es lo que te toca traducir. Puedes creer en que existamos o no, pero ahí está el encargo. Y a veces no, y a veces es un they en plural. Entonces es prestar atención. Madre mía, hay un montón de preguntas. A ver, voy por partes. Hazme como la tele, ¿vale? Respuestas breves. Vale, vale. Pregunta a una persona si crees que el uso del todes es una forma más de visibilización, porque hay personas que dicen buenos días a todos, todas, todes. A mí me gusta mucho empezar con, y mira que he dicho hola a todos y ya está, pero me gusta empezar con todos, todas y todes, como hace el presidente de Argentina, porque no solamente incluye a la gente en general, sino que además explicita que sabe que existen las personas no binarias, ¿no? Entonces, si solamente digo hola a todes, pues podría solamente pensar que hay hombres y mujeres y, bueno, todes es más rápido que todos y todas, pero todos, todos y todes sí que lo visibiliza. Ahora bien, decirlo en cada una de las palabras, pues ya es bastante lío y creo que eso sí que dificultaría la expresión, pero creo que como manera de visibilizar esto.
Más cosas. De hecho, hay una pregunta sobre el valenciano y es una cosa que discutía con mis estudiantes de catalana, ¿no? Porque tenían que hacer una actividad, la actividad 2 era sobre comunicación inclusiva, ¿no? Y es como que si conoces qué alternativas se están planteando por ejemplo, en catalán, para la ella forma parte y representa, ¿no? Entonces, no sé si puedes comentar eso mientras sigo leyendo preguntas. En catalán entiendo que se usa la I, o que hay gente que usa la I. Yo hablaba catalán de peque y se me ha olvidado todo, así que no tengo ni idea. Pero sí que tengo, por hacer un poquito de autobombo, si os metéis en mi Twitter, el hilo fijado, el tweet fijado es un hilo de recursos. Y ahí pongo pues todas las cosas que me parecen interesantes y a correr. Y sé que hay por lo menos uno, si no dos artículos sobre el catalán no binario. Ah, fantástico, porque además de eso yo no tenía ni idea y me preguntaban y no sabía, referentes de eso no tenía. Otra pregunta, ¿sabes si hay Seguimos. hay alguna alternativa signada en lengua de signos española no binaria? Lengua de signos española no sé, pero estadounidense sí. Y que yo sepa, lo he preguntado, que yo sepa, los lenguajes de signos no tienen género gramatical. Por una razón muy sencilla, ¿no? Que es que decir toda la frase, inventarte un signo para persona, que además es una mujer y además es alta, pero este es el signo de alta y este es el signo de alto, es un lío. O sea, no tiene sentido inventarse signos diferentes porque es que los signos no tienen morfemas en realidad. Eh, pero sí que hay palabras en ESL, que es lo que sé, como, no, esto es father, mother, o sea, padre y madre. Y la estrategia que se hace ahí es que todos los signos de los hombres salen como de la parte de arriba de la cabeza, las mujeres de abajo, entonces se hacen cosas como en medio de la cara, por ejemplo. Pero no hay, que yo sepa, ninguna tiene ni pronombres ni género marcadísimo. Serían signos específicos. Luego hay una serie de preguntas más generales, bueno, y algunas personales, las voy a englobar para que contestes lo que te dé el aire. Pues, bueno, por ejemplo, preguntan si hay personas no binarias que no usan ella, sino que usan él, ella y van intercambiando. Y si hay algún tipo, o sea, que decir, ¿qué pasa cuando a una persona no binaria se dirigen a ella la misgenderean, ¿no? Que le utilizan el otro, otro pronombre que no considera que se refiera, ¿no? ¿Qué consecuencias provoca a nivel personal en esas cosas, en esas, o sea, ese tipo de situaciones que le provoca a nivel personal? Y bueno, con eso yo creo que vamos a ir finiquitando. Y bueno, hay una pregunta sobre la X, ¿no? Sobre pues las recomendaciones que evitarla por el uso de los lectores para personas ciegas, ¿no? Pero si puedes comentar algunas de estas cosas. A ver, primero, sí, conozco a gente que alterna pronombres o que no le importa. Y conozco a bastantes personas, en inglés y en español, ¿no? Que dicen que no le importa, que el género gramatical o los pronombres son lesadres y que entonces que le llames lo que quieras. Sí, desde luego. Lo segundo era, se me ha ido. Eh, era qué situaciones pasan o tienes constancia o si quieres hablar de tu experiencia Las personal, si no, marginaciones. sí, qué sensación provoca eso o si es algo que pasa frecuentemente, me imagino, o no. Sí, pasa siempre. Pasa siempre, siempre, constantemente. Pues depende bastante, no solo de quién seas, sino de en qué fase de tu vida estés, de qué humor estés ese día, cómo lleves las cosas en general, ¿no? Como dije, yo estoy bastante curada de espanto y por la calle me dicen lo que me dicen o en la tienda me dicen lo que me dicen y me da igual. Esto es verdad tanto para las personas no binarias como para las personas trans, como incluso para algunas personas cis que, yo qué sé, las mujeres que tienen mucho vello facial, por ejemplo, o los hombres también cis que desarrollan, voy a decir pechos, pero bueno, desarrollan glándulas mamarias desarrolladas. Eh, que, que una persona te diga él o ella por la calle, pues mira, no pasa nada. Y eso les pasa a todo el mundo y os pasa a las personas cis también que parecéis el género que sois.
pero cuando eres trans es que te pasa siempre, o sea, cada persona con la que te encuentras te dice el género que no es, y eso acaba, dependiendo de la persona, causando depresiones. Ahí tenemos unas tasas de suicidio altísimas, entre otras cosas por eso, porque la gente nos está negando nuestra identidad constantemente. Toma ya, para acabar. Para acabar. Pues ahí tenemos una razón más para intentar usar la forma en la que las personas te digan explícitamente que prefieren que trates con ellas. Es como si a mí se refieren a mí cuando se hablan, o sea, ya no digo masculino genérico en colectivos mixtos, sino si a mí se refirieran como si yo fuese un hombre. Al final acabaría cabreándome, claro, y diría, oye, ¿qué pasa? Porque eso está como aceptado, forma parte de la norma estándar culta, ¿no? Claro, creo que es un poco también como eso de decirte siempre, pero eres uno de los tíos, o sea, vale, cuando tienes 12 años y estás aprendiendo a deconstruirte, pues te gusta, ¿no? Pero ya cuando llegas a una edad, no soy uno de los tíos, no hace falta que me digas eso, molo porque molo yo. Y aquí viene toda la deconstrucción y lo que estábamos hablando de la performatividad del género y lo que identifica, o sea, lo que significa para nuestra construcción pública e identitaria, ¿no? Que es fundamental. Y al hilo de lo que estabas diciendo del hablante culto que estábamos discutiendo estos días en clase, por todo lo que tiene que ver de lo que representa la norma y lo que hemos hablado hoy de la normativización, por eso yo hago un esfuerzo, aunque a veces parezca una loca, en usarla en clase y dar esa idea de que parece que quien sabe de lingüística no utiliza estas cosas. Uh-huh. Y es una falacia, ¿no? Cuando dice la RAE, las personas cultas no utilizan esto, dices tú, venga, hombre. Pues mira, ya solo por encabronarme lo voy a usar por fastidiar, porque es una forma de discriminar explícitamente. Puedes decir, nosotros no lo consideramos necesario, quien quiera que lo use. Uh-huh. Es una opción. No, pero es que es constantemente el discurso de es innecesario, no sirve para nada, etcétera. Hombre, pues a ver, ¿sabes? Claro, y últimamente dicen que el sistema no está preparado para esa eventualidad. Y eso de que me llamen eventualidad, o sea, ¿sabes? La de personas no binarias que conozco, somos una eventualidad. Si no lo sabías, pues ya lo sabes. Como Naima, que no sabía que hablaba que su lengua era un dialecto, ahora ya sabes que tú eres una eventualidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Quiero dar las gracias una vez más a Antoni, a Naima, a Elena, a Esther y a ti por haber aceptado hacer esto presencial y luego virtualmente. Y antes de finalizar, porque tenemos ahora el momento pósteres de los estudiantes, me gustaría saber si están por ahí Daniel, Raquel, Carles, Jonathan y Sergio para ver al siguiente bloque de exposiciones. Así que quédate, no te vayas, que... Iba a decir, ahora sí que no te he oído nada, pero Perdón, te has cortado mucho. Perdón, Esther, ¿podemos apagar si quieres la grabación? Sí. Que digo que ahora viene una de mis estudiantes que su TFG lo